planeado pues un regreso, un retorno a las aulas, pero pues, gradual, eh, seguro y escalonado, dicen, ¿no?, las autoridades de salud. Mientras tanto, pues seguimos en prisión domiciliaria, ¿no?, tomando pues, el trabajo. ¿Qué más quisiéramos que regresar a las aulas presenciales, volver a la escuela, ¿no?, al espacio físico que llamamos escuela, ¿no?, al que estamos acostumbrados. Eh, por lo pronto, pues volvemos a Sofía, volvemos a las aulas virtuales y a seguir echándole ganas, muchachos, a seguir luchando y sobre todo, pues a seguir cuidándonos, ¿no? Cuidando nuestra salud y cuidando la salud de nuestros seres queridos. Eh, pues mi nombre es Miguel Arévalo Díaz. Vamos a trabajar en la asignatura de Historia Regional de Sonora, asignatura sencilla, de actividades o tareas sencillas, ¿no? Pues es interesante, ¿no? No es tan pesada como la historia de México, ya está directamente en el territorio o en el espacio físico en el que estamos, ¿no? Eh, pues esperemos, vamos a empezar iniciamos desde el origen del nombre del estado de Sonora, el escudo oficial, las etnias o los grupos indígenas sonorenses, eh, el espacio, las divisiones, regiones geográficas o subregiones geográficas, eh, hasta los primeros pobladores que llegaron a Sonora, los cazadores de mamuts, los recolectores de moluscos, hasta la cultura trincheras, y así hasta la independencia en Sonora. ¿Qué pasó durante la independencia en Sonora? ¿Qué pasó la invasión francesa en Sonora? El porfiriato sonorense, la revolución en Sonora, así hasta llegar a la platillos sonorenses, música sonorense. Está entretenidona, pues, entretenida, y hay unos episodios pues hasta divertidos, ¿no? Eh, en esta asignatura, pues. Y vamos, pues, a empezar con el origen del nombre, ¿no? Pues los grupos humanos generalmente están relacionados por parentesco, por el lugar de origen, por el lenguaje, las costumbres, las creencias, los recuerdos, entre otros elementos. Estos grupos pueden ser pequeños como una comunidad familiar o grandes como una nación. Todos ellos tienen una identidad conformada por aspectos reales o imaginarios, construidos de manera espontánea o de manera planeada. En la identidad de los diversos grupos humanos, la manera como se asume el pasado, es decir, su historia, pues es fundamental.
Como se verá a lo largo de este curso, el grupo humano conformado por los sonorenses, esto es, los que se identifican con el territorio denominado Sonora, ha variado en el tiempo. De hecho, la adjudicación del término Sonora a un espacio físico que fue obra pues de los conquistadores españoles, ese nombre, ¿no? Ese término. Si bien pues puede provenir de una palabra indígena como sonotl, que en lengua ópata quiere decir hoja de maíz. No hay referencia a un grupo indígena que se autodenominan de esta manera, pues sonotl, lo voy a escribir aquí, sonotl, que en lengua ópata, los significa hoja de maíz o hoja de maíz con lodo, ¿no? Con los que hacían ahí sus pequeñas chozas en las que vivían. Esta lengua indígena sonorense ya desaparecida, ¿no? Esa es pues la primera versión que vamos a ver de, que da origen al nombre de, de Sonora, ¿no? Eh, la otra versión del origen de la palabra fue difundida por el español Juan Mateo Mange allá en 1700 y alude a que cuando el náufrago español Álvar Núñez, cabeza de vaca, y sus acompañantes que naufragaron por allá en la Florida, pasaron por el río que actualmente conocemos como Sonora, pasaron en 1536 y construyó un altar a la Virgen de Nuestra Señora de las Angustias, y como los indígenas no podían pronunciar la letra ñ, eh, decían, en lugar de decir Nuestra Señora, decían Nuestra Senora, Senora, y por derivación, con el paso del tiempo, ese lugar pues fue conocido como Sonora. Independientemente de cómo haya surgido la palabra, en los primeros tiempos de su uso, designaba el territorio de los pueblos ópatas como Aconchi, Huepac, Babiácora, etcétera, ¿no? Así fue que en 1642 se nombró a Pedro de Perea como alcalde mayor de Sonora. Acuérdense que figura política de España, ¿no? En la Nueva España se nombraron intendentes y alcaldes mayores, ¿no? Para designar el poder político. Era la organización política de la Nueva España, pues, si lo recordamos, ¿verdad? Y para designar el territorio al norte del río Yaqui, pues lo nombraron alcalde mayor Pedro de Perea y se estableció su capital en el Real de Minas de San Juan Bautista de Sonora. De este modo, la palabra Sonora entró de lleno en la documentación oficial para designar
el territorio de una autoridad española, en este caso un alcalde mayor. En 1762, el jesuita Juan Nantuy escribió un texto titulado El rudo ensayo, descripción geográfica natural y curiosa de la provincia de Sonora, en la que señalaba que la provincia de Sonora comprendía el territorio al norte del río Yaqui y agrupaban a los indígenas de la misma bajo el nombre de sonoras. O sea, todos los grupos indígenas así le llamaban, los sonoras, término que fue utilizado en diversos documentos oficiales, ¿no? Aunque no logró sustituir a las denominaciones particulares de los grupos indígenas, como los ópatas, los yaquis, los mayos, los seris, etcétera, los pimas, ¿no? Lo que indica que el término sonoras era para designar a los indígenas, pues, no a los españoles ni a los mestizos. Este mismo misionero, Nentuy, Juan Nentuy, afirmaba que el término sonora aludía a lo sonoro, pues, es decir, que sonaba, pues, que se oía, que lo mencionaban, que llamaban la atención. O sea, era la fama de sus minas de plata y oro lo que lo hacía famoso. Precisamente, pues, esa fama y el hecho de que las máximas actividades españolas residieran en la provincia de Sonora hizo que su nombre ganara preponderancia sobre el resto de las provincias que habían conformado la gobernación creada en 1732 y la intendencia en 1788, Sonora, Ostímuli, Sinaloa, Culiacán y el Rosario. Sinaloa formaba parte del territorio de Sonora. Era tan famosa la Sonora, pues. Sonaba tanto por el oro y por la plata. Pues. Ya ven que en Caborca, pues, hay una mina por ahí trabajando en la extracción del oro, ¿no? A principios del siglo XIX, el nombre de Sonora había predominado sobre el de Sinaloa, al grado que para referirse a esta última se decía la Baja Sonora, así le decían a Sinaloa. En 1824, cuando se forma el Estado de Occidente, recordemos en la historia de México, la Constitución designaba a los nacidos en su territorio como sonorenses, pues a los que nacían en Sinaloa, fíjense. A pesar de que comprendía la provincia de Sinaloa, pues, por allá fue hasta 1831 cuando se aprueba la Constitución del Estado de Sonora, que por ley los sonorenses fueron todos los nacidos en el territorio del Estado, de tal manera que el uso del término Sonora para designar un espacio físico y la definición de a quienes se considera sonorenses ha sido un proceso relacionado con la historia del espacio actualmente conocido como Estado de Sonora. Pues, así están, pero estas versiones, diversas versiones, diferentes fuentes, ¿no? Leyendas que nos dicen, mitos, hay muchos, pues, pero estas versiones son pues las más ahí que circulan entre los estudiosos de esta materia, pues los arqueólogos, los historiadores, los
investigadores, la versión de sonotl, que quiere decir hoja de maíz, la versión de estos náufragos exploradores de Álvar Núñez, cabeza de vaca, y sus tripulantes, que por ahí se toparon con una etnia ópata que no podían pronunciar la letra ñ, y en lugar de decir Nuestra Señora de las Angustias, decían Nuestra Senora de las Angustias. Nora, Senora, fue por derivación en el tiempo de esta palabra, terminó en Sonora. La otra es porque pues sonaba mucho, ¿no? Por su fama en su plata y su oro, pues sonaba la Sonora porque sonaba mucho. Y a los grupos indígenas que habitaban el territorio, pues les decían los sonoras, para designar, para separar, para distinguir los españoles y los mestizos a los grupos indígenas de Sonora. Ahí en la plataforma Sofía, bueno, antes de continuar, jóvenes, vamos a la lista y me van a escribir presente en el chat, por favor. Vamos viendo. No, internet, no te me vayas, internet. Muy bien. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Maestro. Mande. Es que no apunté cuando dijo de dónde venía el nombre de Sonora. ¿Sí lo podría repetir, por favor? Claro, claro que sí. Denme. Muy bien. Sí. Primera versión que significa que pues, viene de la palabra sonotl, en lengua ópata, que significa hoja de maíz. Es la primera versión. Segunda versión, cuando unos exploradores al mando de Álvar Núñez, cabeza de vaca, naufragan por allá en la Florida, atraviesan de norte a sur el territorio y se topan ahí también con los indígenas y construyeron un altar a la Virgen de Nuestra Señora de las Angustias, y los indígenas no pronunciaban la ñ, entonces ellos decían Senora, ¿no? Y con el tiempo, con el paso del tiempo, se deriva hasta Sonora, ¿no? Versión difundida palabra difundida por Juan Mateo Mange, ¿no? El español ahí que se encargó de difundirla en 1700. También la otra es porque el término Sonora alude a lo sonoro, pues, que sonaba, ¿no? Que llamaba la atención porque era famosa por sus minas de oro y plata, y por eso
le decían la Sonora, pues, porque sonaba mucho. Esas son las tres versiones más importantes que, que utilizan los que saben, ¿no? De los que conocen, los eruditos de la materia, pues. Sí, Sí, muchas gracias. no, no, de nada. Pero miren, vamos a pasar lista primero. Voy a checar nomás a ver quiénes están. Y ahorita vamos a ver un video que está por ahí en la plataforma Sofía. Lo vamos a adelantar viéndolo. A lo mejor ustedes ya entraron y lo vieron, pero lo vamos a repasar. A ver, está Jaime Falcón, Dariana Montijo, Axel Barreras, Carlos Ortega, Dulce Gabriela Rosas, Viviana Méndez, Alejandra Díaz, Joel Zelaya, Mónica Celeste Cruz Solís, Alexia Álvarez, José Arturo Rojo, Armando Lizárraga, Janaí Madrid, Janay o Janaí. Bueno, Janaí. Pues la mayoría me dice Hanei. Janaí. Muy bien, gracias. Rodolfo Jiménez Gagiola, Said Lara, Abimelec Zamorano, José Alberto Castañeda, Jesús Rodríguez, Ernesto Alonso Mendoza, Obed Estrada, Brian Humán Robles, Shexid, ¿cómo es, Ariana? Bueno, Shesi. Shexid, gracias. No, mejor Ariana Montijo. Roberto Gámez Reina, Cristian, Esteban Ruiz, Alexei Córdoba, a ver, déjame ver, Alexei Córdoba, Alexei Córdoba, Alexei Córdoba, muy bien. Liliana Méndez Ríos, Luis Jesús Barrios Cabrera, Paul Verduzco, Julieta Lara Ariadna, Grijalva, José Zavala, Juan Manuel Ramos, Julio César Duarte, Omar Antonio Escalante, José Trinidad Hernández Robles, Ana Carolina Parra Rodríguez. Muy bien. Muy bien, compañeros. Excelente, excelente. Vamos a pasar lista, jóvenes. Vamos a pasar lista, ya pasé lista, ¿no? Necesito un café. Vamos, maestro, tengo falta. Jaime Falcón, no. Sí me escribiste presente. Fuiste el primero, Jaime, que me escribiste presente. Claro que no tiene falta. Tiene asistencia, joven. Bueno, vamos a ver un video. A ver si lo tengo por aquí. Presentar. Ana, póngale atención. Películas y TV. Compartir. Ahí está, ocultar. Preguntarnos por el origen de la palabra sonora podría resultar inútil. No lo sabemos con certeza. Ninguna de nuestras etnias se llamó a sí misma Sonora
ni designó con ese nombre a otros indios ni a territorio indígena alguno. Sonora es un vocablo que llegó con los primeros conquistadores españoles allá por los años de 1531-1542. Pero no sabemos con precisión por qué comenzaron a utilizar este vocablo para referirse a un vasto territorio que durante casi 3 siglos fue la frontera más ignota y peligrosa de la Nueva España, pero peligros que valía la pena correr por las presuntas riquezas, por el supuesto sonoro tintinear, primero del oro y de la plata después, que volvieron en sumo atractivas estas apartadas tierras, al menos muy ricas en la imaginación de los novohispanos. La existencia de un pueblo en el río Sonora que tiene el nombre de Sonora sirvió para que posteriormente nombraran río, la gente del río. Estos indios del río, estos indios Sonora, construían sus chozas con hojas y ramas de maíz. Vivían cerca de un ojo de agua cenagoso, como este ojo de agua de Arballo, nacimiento del río Sonora, en las cercanías de la hoy ciudad minera de Cananea. Hay 3 versiones. La más extendida y la más aceptada es la que hace referencia a la que el nombre Sonora viene de un ojo de agua cenagosa. Había una ranchería y sus chozas o sus casas o donde vivían estaban hechas con hojas de maíz, y en la lengua ópata denominaban a la hoja de maíz sonot o sonota. Y como los españoles y los conquistadores o los exploradores y todos los que venían en estas primeras expediciones, como con otros vocablos naturales tenían dificultad al nombrarlos, entonces pasó de sonot o sonota a sonor. Esa es la más extendida, esa es como podemos decir la más aceptada, ¿no? Otra de las versiones es la que hace referencia a esa expedición que hizo Vázquez de Coronado en 1540, cuando llegó a estos territorios del noroeste y llegó a un lugar definido y lo llamó Nuestra Señora o Valle de Nuestra Señora. Y aquí fue al revés, el caso es los naturales no podían decir señora con la ñ, empezaron a decir senora o sonora, y de ahí parece que se desprendió luego a todo el valle esa denominación o este vocablo. Es decir, una transformación, algunos hablan de corrupción del vocablo de señora, senora, y de ahí pasó a sonora. Y la otra versión tiene que ver con, está ligada a la riqueza minera de este territorio. Hay documentos en donde se habla de tintinear de estos valles. Entonces, estas 3, podría yo decir que son de estas leyendas, otras versiones. Las 3 maneras de ubicar el nombre de Sonora, por ejemplo, para hacer referencia a la primera de las 3. Y en efecto, todo indica que se trata de leyendas y no de hechos comprobados, como bien indica la doctora Borrero y puntualiza el profesor Montañi. Eso está traído de los cabellos, no tiene ningún fundamento. Lo que sucede, ¿verdad?, es que la gente comienza a copiarse los unos a los otros, pero eso no lo convierte en verdad en que se repita. Tenemos que tener claro que los españoles no conocen el lenguaje de los indios. Luego tienen muchas, pero muchas dificultades para entenderse. La mayoría de los sacerdotes que estuvieron aquí, que eran europeos, muchos también tenían esa dificultad. No oye igual una palabra de un indio, un español, un alemán, un italiano, y por eso que tú ves los nombres de los pueblos están escritos en formas muy distintas. Por la costumbre de los años, la gente hace que el pueblo ahora se llame Bacanuchi, pero si tú ves un documento de 200 años atrás, nadie dice Bacanuchi, sino dice Bacanuchi, ¿verdad? Pues, pero
vas a ver otro jesuita y lo escribe en forma distinta. Pero lo importante es no saber cómo se llamaba, sino cómo era. Ay, qué caliente está el café. Quemé. Pero me quedó muy bueno, ¿eh? Pues, ahí está, jóvenes. Para reforzarnos, leyendas, como dice el maestro Fontaneno, no hay algo, no están seguros, pues. A la que más se apegan es a la de la palabra sonotl, enópata, que es hoja de maíz. Interesante, ¿verdad? Ahí en la primera actividad en Sofía, sobre el escudo oficial, facilísima la actividad. La cabeza de la vaca, el cerrito y el pico y la pala, el danzante ahí, Jackie, el pescadito, y pues es algo sobre el escudo, pues ahí poner qué significa cada símbolo, creo, está muy sencillo, jóvenes. No tienen pierde. Así que vayan entrando y vayan haciéndola ya, ¿eh? No dejen las cosas para lo último. Ay, ay, ay. Bueno, no sé si tengan preguntas, jóvenes, dudas. Yo sí, maestro. Dígame. Hace rato mencionó a un Pedro Perea, Sí. que fue el alcalde mayor. ¿Qué diferencia hay entre un alcalde mayor o había alcaldes menores? No, acuérdense, en Historia de México ya el alcalde mayor era como el presidente municipal, pues, o el gobernador. Pero la división territorial era muy diferente que la de ahora. El alcalde mayor gobernaba varios territorios, pues. Sí, como gobernador, pues. Y en su momento de la Nueva España, Sonora no estaba poblada por todas partes, ¿verdad? Como ahora, era más que nada en el río. Sí, por donde había el afluente del río Sonora, ahí era donde se pegaban los mayores pobladores, pues. Incluso los primeros españoles, obviamente, pues a donde había oro y donde había agua. Ok. Sí. Sí, gracias. Capisci. Pregunta, muchachos, con confianza, ¿eh? No nos vemos, pero nos oímos. Es una semana, acuérdense. Es de domingo a domingo, pues. Sí, Alexa. Pero no se esperen hasta lo último, jóvenes. Están bien facilitas las historias de Sonora. Entren a Sofía y háganlas y órale. Envíenlas y vámonos desocupando, pues. Se trata de salir adelante de esto. Y luego al rato hay uno ahí lo traen poniéndose los pies en la cabeza, que se le juntan las actividades de uno. Al rato ya no sabe ni cuándo empieza uno ni cuándo termina. Y
Así que entren en rapidito, se la van a echar. Verán qué sencilla está esta actividad. Ahorita te la mandamos, profe. Eso, Escalante, gracias. Me ahogo. ¿Qué café tomo? No, pues este es el Nescafé, el clásico. Para despertarme, pues. Ya ven, ahorita pasé lista, iba a volver a pasar lista otra vez. Entonces mejor me fui por un café. Yeah, café negro. Así es. No, negro como mi suerte. Ahorita mismo le cae la tarea. Muy bien, Said. Muy bien, jóvenes. Ay, ay. Pues, preguntas. Y me quedó muy bueno el café. Me estoy haciendo un experto ya en prepararme el café. Si no hay preguntas, pues ¿qué creen, muchachos? Ya terminamos la clase. Me voy. Los dejo. Me retiro. Me ausento. Muchas gracias, profe. Tenga buen día. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Nos vemos, que tenga buen día. Igualmente, jóvenes, que tengan muy bonito día. Cuídense mucho y mucha suerte. Hasta la próxima. Sayonara. No se quede con su café, profe. Ajá. Buenísimo me quedó. Goodbye. Adiós.